El Papa Francisco enfrenta una investigación de la ONU por presuntamente autorizar escuchas telefónicas ilegales durante el juicio por malversación de fondos en el Vaticano vinculado a la venta de bienes raíces de lujo en Londres. The Telegraph informó el domingo que los abogados del financiero británico Raffaele Mincione, acusado de defraudar al Vaticano en un negocio inmobiliario en Londres, presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas por presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por el Papa durante el juicio. Según el Telegraph, la denuncia está dirigida a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, la profesora Margaret Satterthwaite, y enumera al Papa como perpetrador de abusos contra los derechos humanos. El destacado abogado de derechos humanos Rodney Dixon, que representa a Mincione, ha acusado a Francisco de autorizar personalmente las escuchas telefónicas ilegales del teléfono de Mincione durante las investigaciones sobre las presuntas irregularidades del inversor. Esta autorización irracional a los fiscales por parte de un monarca absoluto dio luz verde a la realización de la vigilancia sin la articulación de razones definidas, una supervisión judicial continua u otra supervisión independiente e imparcial, o un mecanismo por el cual impugnar la implementación de la vigilancia ante un tribunal independiente e imparcial, argumentó Dixon. Durante el juicio por malversación de fondos en el Vaticano, que comenzó en 2021, surgieron informes de que el romano pontífice autorizó escuchas telefónicas durante las investigaciones sobre el escándalo financiero. El New York Post señaló que en abril de 2021 el Papa Francisco enmendó la ley del Vaticano para facilitar los enjuiciamientos de cardenales y obispos. Días después el pontífice habría ordenado la adopción de herramientas tecnológicas adecuadas para interceptar dispositivos fijos y móviles, así como cualquier otra comunicación, incluidas las electrónicas, según documentos filtrados. Poco después, funcionarios del Vaticano y agentes de la policía italiana supuestamente incautaron los teléfonos y la computadora de Mincione mientras el empresario estaba de vacaciones. En diciembre del año pasado, un tribunal del Vaticano condenó a Mincione, junto con el cardenal Angelo Becciu y varios otros acusados, sentenciándolo a 5 años y medio de prisión. En su queja ante la ONU, Dixon argumentó que Mincione no puede ser sentenciado por un tribunal del Vaticano sobre la base del derecho canónico por una transacción secular. No es apropiado que se impongan principios religiosos en la regulación de una transacción secular sin el consentimiento de los involucrados en la transacción, dijo Dixon en la demanda. Dixon también criticó la supuesta vigilancia de los abogados de Mincione mientras estaban en Roma para el juicio ante el Tribunal del Vaticano. Dijo que los abogados parecían ser víctimas de interferencia, sino de intimidación por instigación del Vaticano. Mincione le dijo al Telegraph: "Mis derechos básicos han sido pisoteados e ignorados. ¿Cómo puede ser correcto que se me hayan impuesto sanciones penales por violaciones de la ley espiritual que solo se aplica a los miembros de la Iglesia, que no parecen aplicarse a nadie más que maneje las inversiones del Vaticano, y de las que no sabía nada?". El informe del Telegraph afirma que Mincione está apelando su condena por parte del Tribunal del Vaticano, sobre la base de que en realidad fue absuelto de los delitos penales de la acusación original y solo condenado por nuevos delitos introducidos a última hora y basados en la ley canónica, religiosa, no penal del Vaticano. El Vaticano ha sostenido que actuó legalmente. The Telegraph cita a un portavoz del Vaticano que dijo: "La legitimidad de las investigaciones y la correspondencia del sistema judicial del Vaticano con los principios de un juicio justo ha sido reconocida por varios tribunales extranjeros". El juicio del Vaticano en torno al lujoso piso londinense. El juicio por malversación de fondos del Vaticano que involucró a Mincione, el cardenal Becciu y otros acusados se centró principalmente en una inversión inmobiliaria del Vaticano en Londres, que Becciu autorizó como sustituto de Asuntos Generales en la Secretaría de Estado del Vaticano. En 2014, Becciu compró una participación en el número 60 de Sloane Avenue, un complejo inmobiliario de lujo en Londres que utilizaba fondos benéficos del Vaticano como garantía para préstamos de 200 millones de euros, unos 260 millones de dólares según las tasas de conversión de la época, que luego se canalizaron a través de un fondo operado por Raffaele Mincione. Mincione se sentó en el banquillo de los acusados junto a Becciu, fue declarado culpable de malversación de fondos y blanqueo de capitales, y recibió la misma condena de 5 años y medio de cárcel, una multa de 8.000 euros e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. La compañía de Mincione había comprado la propiedad en 2012 y vendió una participación en ella al Vaticano. Cuando el Vaticano finalizó su compra en 2018, cortesía de Becciu y Monseñor Mauro Carlino, ex secretario de Becciu, Mincione ganó alrededor de 128 millones de libras del Vaticano en el proceso.
Se cree que Becciu autorizó personalmente estas transacciones y que las mantuvo ocultas a la atención del cardenal George Pell, entonces prefecto de la Secretaría de Economía. A medida que crecía la controversia y el escándalo en torno a la propiedad a fines de 2020, el Vaticano inició su propia investigación de corrupción sobre los tratos de Becciu a fines de 2020, momento en el que era prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y lo había sido desde 2018. Francisco aceptó en este punto la renuncia de Becciu, cuando el cardenal renunció a sus privilegios cardenales, mientras conservaba el título. El cardenal Becciu es condenado a 5 años y medio de cárcel por un tribunal del Vaticano por delitos financieros. Becciu fue entonces acusado formalmente julio de 2021 por el Tribunal Vaticano, con Mincione y otras 8 personas también acusadas de corrupción. Becciu fue acusado personalmente de malversación y abuso de poder, también en colaboración, así como de subornación. En julio de 2022, el Vaticano vendió el edificio londinense en el centro de la investigación en curso, con una pérdida reportada de $200 millones, ya que estimó que el Vaticano había gastado alrededor de 350 millones de euros, alrededor de $359 millones, en la compra del edificio inicialmente. En diciembre de 2023, el Tribunal del Vaticano condenó a 9 de los 10 acusados, entre ellos Mincione y Becciu, a penas económicas y penas de cárcel. Becciu y sus abogados han mantenido su inocencia y han afirmado que el propio Papa Francisco había apoyado el acuerdo de inversión de Londres.